Ahora bien, iniciamos con la primera etapa del proceso administrativo que se llama planeación. Leemos brevemente el concepto. La planeación es la determinación del rumbo hacia el que se dirige la organización y los resultados que se pretende obtener mediante el análisis del entorno y la definición de estrategias para minimizar riesgos tendientes a lograr la misión y visión organizacional con una mayor probabilidad de éxito. Planes. Tipos de planes. Tenemos 3 tipos de planes dentro de esta etapa. Es estratégica, táctica o funcional y la operativa. Aquí observamos una figura 3.1, es una pirámide y vamos a visualizar 3 niveles, en este caso nivel estratégico, el de en medio táctico funcional y el inferior el operativo. Entonces, estratégica se realiza en los niveles de la organización, en los altos niveles. Se refiere a la planeación general, generalmente es a mediano y a largo plazo. A partir de esta se elaboran todos los planes de los distintos niveles de la empresa. Es decir, este plan estratégico o planeación estratégica se realiza en los altos niveles, es decir, lo realiza el director general de la empresa y es una planeación de tipo holística porque incluye, por supuesto, a todos los niveles, a todos los departamentos o a todas las áreas funcionales de la organización. Pasamos a la planeación táctica o funcional. Comprende los planes que se elaboran en cada una de las áreas de la empresa con la finalidad de lograr el plan estratégico. Supongamos que en este nivel intermedio o medio de esta pirámide de jerarquías, tenemos a la parte funcional o táctica de la organización. Como bien dice aquí el concepto, estos planes se elaboran en cada una de las áreas funcionales de la empresa. ¿Cuáles son esas áreas funcionales de la empresa? Son aquellos departamentos funcionales. Por ejemplo, recursos humanos, finanzas, producción, mercadotecnia, etc. Por último, tenemos el área operativa que corresponde al nivel inferior. Se diseña de acuerdo con los planes tácticos y, como su nombre lo indica, se realiza en los niveles operativos, es decir, en el último nivel de la jerarquía. Elementos del plan estratégico. Más adelante se van a detallar cada uno de ellos. Aquí están los conceptos fundamentales o principales, pero más adelante los abordaremos a gran detalle. Iniciamos con la filosofía organizacional. Como bien aquí dice, es el conjunto de postulados, valores, creencias y compromisos que rigen la vida de la empresa y sus integrantes. Para formularla debe considerarse la pregunta: ¿qué temas, valores y prioridades filosóficas son importantes para el futuro de la organización? Aquí responde un poco más bien a la cultura organizacional que la organización desea implementar entre todos sus empleados a través de estos elementos, como por ejemplo el credo, los valores y el compromiso. Con respecto al credo, tenemos que es el conjunto de valores, postulados o creencias que orientan la conducta de los integrantes de la empresa. Es decir, es el conjunto de los valores o las pautas de conducta o los principios que orientan la conducta de ellos dentro de la misma organización. Si tienen experiencia en las empresas, pueden observar muchísimos valores que se fomentan entre los empleados, como por ejemplo la responsabilidad, la puntualidad, la colaboración, la honestidad, etcétera, entre muchos valores. Y eso incluye obviamente la filosofía organizacional. En algunas ocasiones también se llama cultura organizacional. Y por supuesto el compromiso, que es la responsabilidad de la empresa ante la sociedad. Este es un breve resumen de filosofía organizacional. Misión y visión. Dos términos que son similares pero que realmente son diferentes. La misión es la definición amplia del propósito de la empresa y la descripción del negocio
o giro al que se dedica. En pocas palabras, la misión responde simplemente a qué se dedica la empresa. Es una breve descripción o un breve párrafo que se diseña precisamente para darle a entender a la sociedad a qué se dedica la empresa, qué es lo que produce. Aquí vemos un pequeño ejemplo de Ford Motors Company. Vamos a leer. Nuestra misión es mejorar continuamente nuestros productos y servicios a fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, lo que nos permite prosperar como negocio y proporcionar utilidades razonables a nuestros accionistas, quienes son propietarios de nuestro negocio. Simplemente la misión responde a qué nos dedicamos como empresa y se diseña en un breve párrafo para que, pues, por supuesto, la sociedad sepa a qué nos dedicamos como empresa o como organización. La visión, otro concepto muy importante que se realiza en la planeación, es el enunciado del estado deseado en el futuro para la organización, provee dirección y estimula acciones concretas para lograrla. En pocas palabras, la visión responde a lo que la empresa desea llegar. Por eso se dice que es una visión. Aún no ha logrado aquello, pero va a trabajar arduamente para llegar a hacerlo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de Ford Motor Company, una buena compañía que ofrece excelentes productos y servicios, una gran empresa que además se preocupa por hacer nuestro mundo un mejor lugar donde vivir. En pocas palabras, la visión entonces, en resumen, responde a qué es lo que nosotros deseamos en un futuro, qué anhelamos. Por ejemplo, pueden ser este enunciado que ustedes van a diseñar, puede ser, por ejemplo, el crecimiento, la razón a un crecimiento empresarial u organizacional. Puede ser la mejora, por ejemplo, de algunos procesos. A lo mejor el sueño de la organización es crecer a nivel nacional, a nivel mundial o internacional. Entonces se puede diseñar con ese propósito este enunciado que se llama visión. Los objetivos representan los resultados que la empresa espera obtener, son fines por alcanzar, establecidos cuantitativamente a un tiempo específico. Es lo que desea lograr en determinado tiempo la empresa. Las características de los objetivos tienen que ser específicos, es decir, tienen que establecerse tiempos determinados. Tiene que haber un valor cuantitativo y, por supuesto, debe iniciar la redacción en tiempo infinitivo, es decir, en terminaciones ar, er o ir. Aquí tenemos un ejemplo de objetivos. Lograr una utilidad neta de 15 millones de pesos durante los 2 próximos años. Entonces, verificamos las características. Si realmente cumple con estas 3 características que les estoy señalando acá, quiere decir que es el diseño o realmente es un buen objetivo. Entonces, aquí nos menciona que su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo, es decir, ar, er o ir. Aquí tenemos un verbo en infinitivo, lograr. Aquí nos mencionan el número 2, determinarse cuantitativamente. Aquí encontramos la parte cuantitativa, es decir, 15 millones de pesos. Y por supuesto, debe establecerse un tiempo específico, y acá lo tenemos al final de la oración, donde nos dice 2 próximos años. En conjunto menciona lograr una utilidad neta de 15 millones de pesos durante los 2 próximos años. En pocas palabras, un objetivo debe cumplir con estas características. Estrategias o diseño de estrategias. Las estrategias son alternativas o cursos de acción que muestran los medios y recursos que deben emplearse para lograr los objetivos, es decir, el punto anterior.
Me regreso un poco acá y vemos este ejemplo nuevamente. Lograr una utilidad neta de 15 millones de pesos durante los 2 próximos años. Si analizamos y nos damos cuenta, solo menciona lo que quiere lograr en un tiempo determinado y cuánto quiere lograr, pero tampoco menciona este objetivo, qué es lo que se tiene que hacer en la organización para llegar a lograr esos 15 millones de pesos. Por tanto, se dice que las estrategias, como bien repito ahora, son las alternativas o cursos de acción que muestran los medios y recursos que deben emplearse para lograr los objetivos. Ok, a través de las estrategias se planea o se plantea el cómo lograr específicamente y de la mejor manera los objetivos. A manera de ejemplo, para el objetivo incrementar las ventas a $1 millón anuales, que es muy parecido al objetivo anterior, se podrán plantear las siguientes o diseñar las siguientes estrategias, como por ejemplo una campaña publicitaria para radio y televisión durante todos los meses del año. En la número 1, estrategia número 1, que es radio, transmitir un comercial con jingle de la marca en las 3 principales estaciones de radio juvenil y en los 4 programas de mayor rating con una frecuencia de 6 cápsulas por programa y 30 segundos de duración del mensaje. Otro tipo de estrategia que se utiliza muy frecuentemente en marketing es la televisión. Aquí leemos incluir 2 comerciales diarios de 30 segundos durante el programa de mayor audiencia juvenil por 3 meses a fin de lograr la penetración en el mercado. Entonces, como bien decíamos acá, es un curso de acción. Aquí nosotros, o más bien aquí el ejemplo, visualiza y nos da a entender que hay 2 tipos de estrategias que ayudarán precisamente a concretar o a incrementar las ventas a $1 millón de dólares anuales. Entonces, aquí unimos 2 términos importantes, tanto objetivos como estrategias. Políticas. Las políticas son guías para orientar la acción, son criterios, lineamientos generales a observar en la toma de decisiones acerca de situaciones y decisiones que se repiten. A continuación se presenta un ejemplo de cada una. Como regla, los empleados de mostrador deben ser de sexo masculino. Como política, las edecanes serán mayores de 25 años. Un ejemplo claro también de políticas es que las empresas están facultadas a diseñarlas. Por ejemplo, pueden ser que 2 hermanos no puedan estar trabajando en la misma empresa debido a diferentes problemas de tipo político o de conflicto de intereses, pues no pueden estar laborando, ¿no? Entonces, esa es una política importante para las organizaciones. Este es un pequeño ejemplo. Programas o elaboración de los programas. Un programa es el documento en el que se plasma el tiempo requerido y la secuencia de actividades específicas que habrán de realizarse para alcanzar los objetivos, así como los responsables de los mismos. Como bien menciona el texto o el concepto, es la sucesión de actividades que se deben de llevar a cabo o las etapas para concretar una función o una labor. En este caso de los programas, más adelante vamos a ver una de las técnicas importantes, que es la gráfica de Gantt, donde podemos visualizar precisamente un programa. Presupuestos. Nosotros hemos escuchado hablar muchísimo de los presupuestos, pero bueno, aquí tenemos el concepto. Es un documento en el que se determina por anticipado en términos cuantitativos, pueden ser monetarios y no monetarios, el origen y asignación de los recursos para un periodo específico. Regularmente los presupuestos se utilizan para cuando la empresa tiene algún proyecto en mente. Como dice aquí, los gerentes, obviamente, de estas áreas funcionales tienen que determinar cuantitativamente o financieramente cuánto se necesita o cuánto se necesita gastar
para aquel proyecto, pero tampoco se debe de basar la parte financiera, sino también los recursos, es decir, los materiales, cuánto de material, etcétera. Un sistema presupuestal integral debe incluir estos tipos de presupuestos. De operación, abarcan presupuestos de ventas, producción, compras, manos de obra y gastos diversos. Los de capital comprenden los presupuestos de inversiones capitalizables que realiza la empresa y de activos fijos tales como maquinaria y equipo, edificios y construcciones, mobiliario, mantenimiento. En el primero, que es el de operación, pues obviamente estamos hablando de las operaciones básicas o diarias que se realizan en la empresa, como por ejemplo cuánto se debe de gastar en el área de ventas, cuánto en el área de producción o en el departamento de compras, en los recursos humanos, etcétera. Sin embargo, en el de capital estamos hablando de activos fijos, es decir, no son variables, como por ejemplo la compra de maquinaria, de equipos, de edificios, etcétera. Y los financieros incluyen los balances o los estados de resultados, de origen y de aplicación de recursos, etcétera. Herramientas de planeación son técnicas que pueden utilizarse durante todas las etapas del proceso administrativo, específicamente en el momento de tomar las decisiones. Vamos a ver dos principales que son muy utilizadas en la planeación, que es el análisis FODA. El análisis FODA consiste en detectar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que pueden afectar el logro de los planes. Fortalezas son puntos fuertes y características de la organización que facilitan el logro de los objetivos. Como bien aquí se menciona, son los puntos fuertes de la empresa. Por ejemplo, puede ser la maquinaria, la tecnología de punta con la que cuenta la empresa, o inclusive el recurso humano bien calificado. Esas pueden ser fortalezas de la empresa. Las oportunidades son factores del entorno externo que propician el logro de los objetivos. Las oportunidades son externas, por lo tanto, no están dentro, sino afuera. En este caso se dice que los gerentes deben de buscar las mejores oportunidades de negocios afuera, precisamente para cumplir con los objetivos particulares de la empresa. Debilidades son los factores propios de la empresa que obstaculizan el logro de los objetivos. Es decir, son los puntos débiles o negativos con los que cuenta la empresa. En este estudio podemos mencionar que pueden ser el caso contrario de las fortalezas. Puede ser que la empresa cuente con equipo obsoleto, inclusive con tecnología que ya no se usa. A lo mejor también puede que tenga instalaciones poco llamativas o inclusive también recurso humano poco calificado. Esas pueden ser algunos elementos o debilidades. Las amenazas, que son los factores externos del entorno que afectan negativamente e impiden el logro de los objetivos. Aquí se menciona que las amenazas es todo aquel factor externo que puede estropear o limitar los objetivos de la organización. Aquí se le atribuye tajantemente a precisamente la competencia. Aquella empresa que hace lo mismo de la empresa que nosotros estamos hablando. Entonces es la competencia una amenaza directa. Otra de las técnicas es la gráfica de Gantt. Conocida como gráfica de barras, en esta gráfica se anotan las actividades y los responsables y mediante una barra o línea se señalan las fechas de inicio y terminación de cada actividad. Conforme avanza el proyecto, se señala con una línea de distinto color el progreso real de las actividades de tal forma que es posible comparar lo realizado en relación con lo planteado o lo planeado. Como bien en líneas anteriores vimos los programas. Esta es una de las técnicas o herramientas que se utilizan mucho
En planeación, aquí por ejemplo vemos este diseño de gráfica de Gantt, donde de manera jerárquica se da prioridad a cada una de las actividades. Por ejemplo, aquí leemos sensibilización es la número 1, le sigue la siguiente actividad que es diseño del plan de trabajo y así sucesivamente. Primero se tiene que hacer jerarquías de las actividades. También de este lado tenemos el tiempo asignado en meses y las barras, como bien menciona acá, el avance. Por cada actividad hay un responsable. Aquí vemos, por ejemplo, las iniciales, por supuesto, de esta persona o de aquel gerente o de aquel empleado que está a cargo de esta actividad. Para eso funciona esta herramienta que se llama gráfica de Gantt. Por último, tenemos los principios de la planeación, que son 6. Aquí observamos factibilidad. Los planes deben ser posibles. Es inoperante elaborar planes demasiado ambiciosos u optimistas que no se puedan lograr. ¿Qué nos quiere decir con este principio? Pues obviamente que hay que ser realistas. No podemos hacer planes, por ejemplo, de un crecimiento que no puede ser, sobre todo cuando la parte financiera no sería factible, vaya. No puedes hacer planes de crecimiento, por ejemplo, de fabricar cosas que no se pueden o inclusive de abrir unidades en otros lugares donde realmente el dinero no va a alcanzar. Entonces, factibilidad que nos quiere decir en pocas palabras que tenemos que ser realistas con los planes que estén a la posibilidad, que estén disponibles de hacerlos. Objetividad. Es indispensable utilizar datos objetivos tales como estadísticas, estudios de mercado, estudios de factibilidad. ¿Qué nos quiere decir con la objetividad? Quiere decir de que cuando se van a analizar las cosas para planearlas, tenemos que tomar en cuenta las estadísticas, algunos estudios de mercado, por ejemplo, en el caso de si queremos realizar un nuevo producto o inventar un nuevo producto o fabricar un nuevo producto, tenemos que tomar en cuenta los estudios de mercado. Los gerentes no pueden tomar decisiones si no toman en cuenta este tipo de herramientas como son las estadísticas, los estudios de factibilidad, entre otros. Flexibilidad. Deben considerarse márgenes de holgura que consideren los imprevistos en todos los planes. No todos los planes tienen que ser rígidos, puesto que pueden cambiar y por eso se dice que cualquier plan debe ser flexible para precisamente hacerlos cambiar de acuerdo a la necesidad. Cuantificación. Tanto el plan estratégico como los planes tácticos y operativos deben explicitarse en términos numéricos y cifras exactas. Es común que las empresas establezcan objetivos de manera general sin establecer números y cantidades de tiempo, lo que convierte los planes en un conjunto de buenas intenciones. Como bien aquí estamos hablando de los planes. Una de las características de los planes es precisamente que se tiene que cuantificar, dar un número exacto de lo que se pretende alcanzar y sobre todo en el tiempo específico o determinar el cuánto tiempo se debe lograr aquello. Unidad. Los planes tácticos y operativos deben subordinarse al plan estratégico y dirigirse al logro de la misión y visión organizacional. Deben existir congruencia y consistencia en todos los planes. Cuando nosotros hablábamos de los tipos de planes estratégicos, tácticos o funcionales y operativos, quiere decir que debe de existir consistencia y coordinación entre los tres. No puede operarse, por ejemplo, un plan operativo que vaya descoordinado con un plan táctico. Sin embargo, tiene que haber unidad del cambio de estrategias. Siempre deben considerarse planes alternos para un escenario optimista.
otro realista y un pesimista. Comúnmente se conoce esto como plan A, plan B y plan C, de tal forma que se afronten posibles cambios en el entorno. De acuerdo a diferentes cambios que pueden surgir en el entorno, es necesario diseñar diferentes tipos de estrategias. Y con esto culminamos el tema de planeación, que es la primera etapa del proceso administrativo.